quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. En Mentiranía Energética 5, hace 170 días atrás, dejábamos esta historia en un punto crítico. La Argentina condenada en Nueva York a pagar 16.000 millones de dólares por la desastrosa reestatización de YPF. Con una jueza neoyorquina como Loretta Preska que ya está hasta la coronilla y que quiere sentar mejores precedentes para que los fondos buitres como Burford puedan vivir saqueando a los pueblos de la región sin gastar mucho en soldaditos tomando sol por meses. En este sexto informe, vamos a seguir la crónica de todos los desastres. Ya no hablamos de hipótesis. Hablamos de la ejecución del remate. El desguace ha comenzado y tiene nombre y apellido. Por eso vamos a esa pauta dinámica y a la vez monocorde de estos 170 días. La lupa sobre los celulares. Al inicio del mes de agosto la jueza Loretta Preska se plantó con el temita de los celulares que tiene a todos nerviosos en las oficinas del poder, pero más debería tener caliente a la ciudadanía, ya que ella será como siempre legítima depositaria del pago de las ineptitudes de los políticos. La jueza Loretta Preska ya no anda con vueltas y puso la firma. Quiere los chats de Caputo y Massa. ¿Transparencia o persecución? Mientras algunos borran mensajes, nosotros demostramos qué hay detrás de esta orden que sacude la estantería política argentina. Vamos a las imágenes. La jueza Preska ordenó entregar datos de los celulares de Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza Loretta Preska, nuevamente accediendo a otra pretensión de Burford, el 29 de julio ordenó a la Argentina que entregue el contenido de los WhatsApp del actual ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro, Sergio Massa, entre los más destacados. La orden también incluye servicios de correo electrónico, todo con el fin de pesquisar activos soberanos que embargar. La orden es un poco insólita y puede llegar a ser más difícil de cumplir que otras excentricidades que salen de los buitres de Burford y aterrizan en el despacho de la doctora Preska. El juzgado fijó una nueva audiencia para el próximo 6 de agosto. Un pequeño respiro judicial. Entre tanto lío, cayó a mediados de agosto una noticia que parece un alivio. La Corte de Apelaciones le dio un guiño a la Argentina. No hay que entregar activos, por ahora. Es como una pausa en medio de la tormenta, pero ojo, que el fondo de la cuestión sigue quemando. A continuación les brindamos el informe completo sobre este fallo. Vamos a las imágenes. Fallo favorable a la Argentina en la causa YPF. Finalmente el 15 de agosto se pudo conocer el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de New York sobre la entrega de acciones o activos de YPF en el proceso de apelaciones del fallo de la jueza Loretta Preska. La Corte en cuestión resolvió que la Argentina podrá seguir apelando el fallo sin que se le exija la entrega de acciones ni de activos como garantía. También ratificó el carácter de amicus curiae del gobierno de los Estados Unidos. Sintetizando, el fallo del 30 de junio de la jueza Loretta Preska queda suspendido, pero solamente eso, mientras tanto la cuestión de fondo y lo que nos interesa a los argentinos que terminaremos pagando esta fiesta de la mentiranía, sigue todo igual. Con un par de manos del gobierno de los Estados Unidos, supone el Estado argentino que irá zafando por un tiempo. Crónica de una incredulidad. En la causa YPF, la Argentina navega en un mar de incertidumbres y nosotros te traemos el mapa de esa travesía. Entre apelaciones, amicus curiae y una deuda que asusta, el país trata de no hundirse en este viaje incierto por los tribunales de Manhattan. Vamos a las imágenes. Argentina navega incrédula a través de la causa YPF. Desde las apelaciones en New York el Estado argentino está en un ritmo frenético, vendiendo lo cándida y buena que es YPF, mientras envenena todo lo que toca y persigue, si es necesario hasta aniquilar a todo aquel que se le cruce en su billete.
No temen barrer culturas enteras para sacar gas y petróleo, no importan cuántos mueran y si son mapuches para el Estado, mejor. Después les endilgan ser de todo lo malo que se puedan imaginar alegando nuevamente candidez para su negocio criminal. En general en la causa YPF la jueza Loretta Presca se ha puesto intensa con pedir los chats de 35 funcionarios argentinos y parece tener su juzgado una jurisdicción casi galáctica. Burford Capital ya no sabe qué hacer tampoco. Sus acciones se desplomaron gravemente luego de su última presentación judicial y sus ruegos por una negociación a la que la Argentina, por lógica, se sigue negando. La Argentina se ilusiona con gestos y acciones de las diversas instancias más la presión que puede meter las relaciones cuasi carnales entre Donald Trump y Javier Milei. Nosotros no creemos que esto último sea para nada decisivo y deberá seguir actuando con incredulidad y desconfianza plenas por supervivencia pura. El drama ambiental no importa, lo que importa es el dinero. 15 días después del fallo favorable en la Corte de Apelaciones, la causa pareció darle al gobierno argentino un pequeño respiro. Ya no se hablaba de vaca muerta y los millones que generaría o quien se hace cargo de este paquete de dinero, además del pueblo, obviamente, el pagador final. Hay un grupo de gente que nunca es tenida en cuenta y son las comunidades mapuches, legítimas dueñas del territorio martirizado por la ambición del fracking y toda forma de extractivismo con la cual unos burócratas graciosos piensan vivir sin laburar. Es decir, los mapuches, nuevamente acusados de terroristas o chilenos por las autoridades argentinas y terratenientes argentinos e imperiales, vuelven a ser los que se niegan al progreso, a que otros se lleven la plata y que a ellos les quede la cicatriz. El 3 de septiembre la Confederación Mapuche de Neuquén acusó a la empresa YPF y a funcionarios del Estado por el depósito ilegal de residuos petroleros de vaca muerta en pozos sumideros. Denunciamos penalmente a funcionarios de Neuquén y a YPF. Las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta acusamos a YPF y a funcionarios del gobierno de Neuquén por el depósito ilegal de residuos, basura, petroleros en pozos sumideros, lo que es una amenaza permanente a la salud y el agua. Pedimos sanción ejemplar a los responsables. La denuncia la presentamos ante el fiscal general José Ignacio Jerez y allí señalamos a YPF Sociedad Anónima como la operadora responsable de la disposición final ilegal de residuos peligrosos en pozos sumideros. Además la denuncia apunta a funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén, tanto de la gestión actual como de las anteriores, por su supuesta omisión en los deberes de control. Señalamos que los acusados violan el régimen penal de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos número 24.051, en sus artículos 55, 56 y 57, y otros artículos del Código Penal. Los residuos peligrosos vertidos incluyen principalmente agua de retorno, flowback, y agua de producción, que se generan en la producción y estimulación hidráulica, fracking. Al tratarse de residuos peligrosos, su gestión debería estar sujeta a un control estricto de registro, tratamiento y certificación. Nuestros cálculos es que más de 33 millones de metros cúbicos de estos residuos se eliminan de manera irregular en pozos sumideros cada año en la cuenca neuquina. Todo es más dramático por la cercanía de los pozos sumideros a cuerpos de agua como el río Neuquén, los lagos Mari Menuco y Barreales, y zonas de recarga de acuíferos. Denunciamos que no se realizan controles de la integridad de los pozos, lo que aumenta el riesgo de que los contaminantes migren hacia acuíferos subterráneos y fuentes de agua superficial. En la denuncia mencionamos que los fluidos inyectados, como el flowback, pueden contener metales pesados, hidrocarburos y material radiactivo natural, NORM, lo que los convierte en residuos de alta peligrosidad. Hemos solicitado al Ministerio Público Fiscal la inmediata suspensión de las operaciones de inyección en pozos sumideros que no cumplan con la normativa. También pedimos la implementación urgente de medidas de monitoreo y remediación ambiental, con la participación de peritos independientes y universidades. En la denuncia concluimos que estas prácticas violan normas sustanciales del ordenamiento jurídico ambiental argentino y que la situación justifica una sanción ejemplar a los responsables, la investigación urgente para garantizar el cese del daño y la remediación del pasivo ambiental. Por nuestros derechos, cultura y territorio, Marichibeu Marichibeu. Desde ese momento hasta la fecha las comunidades mapuches se han mantenido en alerta y han denunciado nuevos derrames de porquerías del fracking y que sistemáticamente los medios masivos y muchos alternativos parapoliciales han tratado de tapar.
Prosiguen los problemas socioambientales surgidas de estas actividades extractivistas altamente destructivas, a costo del futuro del pueblo y en beneficio de buitres locales, foráneos y todos muy corruptos. Mientras ellos se lleven lo suyo, que el futuro y el presente de los pueblos son el sacrificio ajeno para su completo confort. La gente sigue muriendo, los mapuches viven siendo martirizados, reducidos y estigmatizados y todo está bien, porque los negocios de los de arriba siguen viento en popa. La mentiranía energética pelea contra la realidad con uñas y dientes, tanto que pretenden que lo suyo y su grotesco negocio de la muerte es lo racional. Presca insiste en su obsesión con los chats de funcionarios argentinos. La jueza Loreta Presca emitió un nuevo fallo que obliga a YPF a entregar información sensible en el marco del juicio por la expropiación de 2012. La decisión apunta a determinar si la compañía petrolera actúa como un alter ego del Estado argentino. En la jueza neoyorquina cada vez es más evidente su desconocimiento del sistema judicial argentino y supone ser una heroína interplanetaria si es necesario. No se fija en gastos la doctora Presca y piensa ir a fondo con todos los temas que pueda para mantener ocupado al país en cuál va a ser su próximo fallo extemporáneo. El 10 de octubre la doctora Presca volvió a insistir con la orden a la Argentina para que entregue los chats de los dos últimos ministros de Economía argentinos, Luis Caputo y Sergio Massa. La jueza consideró estrategia dilatoria las objeciones presentadas basadas en restricciones constitucionales y legales del país. Estableció una nueva fecha límite para que la Argentina entregue la información solicitada, el 30 de octubre. La Argentina el 29 de octubre, justo antes de la fecha límite fijada por la doctora Presca para que se entreguen los datos, resolvió que acatará la orden de la magistrada estadounidense y pide a tal efecto que se prorrogue la cuestión hasta el 21 de noviembre. La audiencia por el particular ya se había prorrogado para el día 4 de noviembre. Así las cosas, parece que Presca ha logrado al menos que uno de sus pedidos invasivos de la soberanía de otro estado sea acatado y cumplido a la brevedad, lo que creo calmará los ánimos de la jueza neoyorquina por unos días al menos. Burford quiere negociar con la Argentina cuanto antes. Los buitres de Burford Capital no son tontos, o al menos no lo son tanto, se dan cuenta que la dulce sentencia de mamá Presca no es muy sostenible en el tiempo, pero con la primavera empezaron a llegar a Buenos Aires, los monstruitos lobistas para presionar a que la Argentina se ponga a negociar con ellos y cómo les van a pagar por el juicio de YPF. La banda de los buitres bajo la conducción del buitre argentino Gerardo Mato, están invadiendo cuanta oficina pública puedan para instalar la idea de que le conviene a la Argentina llegar a un acuerdo extrajudicial con Burford Capital, ya que aseguran que el juicio ya no tiene vuelta atrás y que pueden ofrecer descuentos magníficos a la deuda, con tiempo corriendo y descuento achicándose. En esa estrategia no les fue muy bien, es más su descaro hizo que hasta los funcionarios más alineados con los Estados Unidos y el capital le tomaran fastidio a Christopher Bogart y sus buitres. El lobby de Mato fue un completo fiasco, por eso ya cerca de instancias que intuyen podrían poner en peligro todo cobro de alguna moneda, el 23 de octubre, Burford Capital emitió su primer comunicado público sobre el caso YPF en el que manifiesta su voluntad de negociar extrajudicialmente para que la Argentina pague menos de los 16.100 millones que dictó la sentencia de Presca. El comunicado debió haber cerrado con un amén, ya que es todo un ruego el de Burford Capital. El 29 de octubre, luego de la audiencia de apelación, las acciones de Burford Capital se fueron al demonio, bajando casi un 9% luego de que los jueces de apelación dieran señales de que la demanda debió haberse presentado en la Argentina. Por alguna razón tener un fallo favorable en primera instancia y multimillonario no ayuda mucho a las aspiraciones de esos buitres, cuya única motivación es el dinero, les importa un corno la actividad petrolera o toda otra actividad que implique trabajo. Argentina va gestionando la causa YPF sin apuros ni estridencias. La Argentina va presentando todas las apelaciones que pueda y han insistido siempre que, de ser necesario, llegarán a la Corte Suprema de los Estados Unidos con su caso y que no se sentarán a negociar con los fondos buitres de ninguna manera. El 25 de septiembre la Argentina presentó ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de New York en la que considera que la resolución de Presca de otorgarle a Burford Capital el 51% de las acciones de YPF es una deliberada intromisión en la soberanía de otra nación, y de hecho lo es. Los fondos buitres menos que nadie quieren dedicarse a la actividad petrolera, lo que quieren es dinero y más, por lo que la resolución de Presca no les suma nada y los expone al riesgo de que las cosas no les salgan bien en las instancias superiores del Poder Judicial de los Estados Unidos.
El 2 de octubre 8 países se presentaron como amicus curiae apoyando a la Argentina en su reclamo soberano. Las presentaciones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fueron realizadas por los Estados Unidos, Israel y Ecuador, por separado, siendo que Chile, Italia, Uruguay, Rumanía y Ucrania hicieron una presentación conjunta. El 29 de octubre llegó la audiencia en la que la Argentina planteó a la Cámara de Apelaciones que se trata de un caso que no debería ser juzgado en los Estados Unidos, sino bajo la jurisdicción argentina, insistiendo en que la condena de primera instancia es de una completa arbitrariedad. Las preguntas de los jueces sobre el particular de la jurisdicción argentina hicieron pensar a las partes que podrían estar más cerca de un fallo en favor de la Argentina. Pero todo son especulaciones, que tendrán su hora de la verdad. La furia de la jueza Preska. El clima está picante en el distrito sur de Nueva York. Parece que a la jueza Preska se le terminó la paciencia con la bicicleta argentina. El incumplimiento con la entrega de datos de funcionarios la tiene sacada y ya hay fechas límite en el calendario. A continuación te contamos el enojo judicial que tiene a los funcionarios contra las cuerdas y a nuestras cuentas también. Lo repetimos porque lo único cierto es quién pagará por tanta ineptitud de los de arriba. Vamos a las imágenes. La jueza Preska está furiosa por el temita de los chats de funcionarios. Habíamos dejado con que la Argentina en la causa YPF estaba bicicleteando la entrega de los chats de los funcionarios argentinos que le había ordenado la jueza Loretta Preska tiempo atrás. El gran tema de la audiencia del 4 de noviembre fue justamente la falta de entrega de esos datos solicitados de funcionarios y exfuncionarios de la República Argentina. El objetivo de la jueza Preska, que aunque no lo quiera reconocer vive tratando a todo un país como si fuera un reo estadounidense, es determinar si varias empresas argentinas funcionan como alter ego del Estado. El Estado argentino deberá entregar el 10 de noviembre el listado de los funcionarios que colaborarán con la entrega de los datos solicitados. Dispuso como fecha límite para la entrega de toda la documentación solicitada el 21 de noviembre. La jueza en ese acto exigió que la Argentina entregue el material sensible en las fechas estipuladas y deslizó que en caso de un nuevo incumplimiento habilitará medidas que le soliciten. Como quien no le cree nada a la Argentina de lo que diga, amén de que la magistrada neoyorquina viene siendo cuestionada desde la administración misma y por las preguntas de los jueces de la Corte de Apelaciones. Podemos decir que la autoridad de Preska en la cuestión no está pasando por su mejor momento. Burford recurre al caso Crystalex como estrategia de cobro. El 10 de noviembre, la jueza Loretta Preska rechazó la moción presentada por YPF para evitar de entregar documentación en el proceso que impulsan los fondos buitres demandantes en el marco de la causa YPF. De esta manera, y a pesar de las apelaciones en curso, que en los Estados Unidos no suspenden el fallo, la jueza neoyorquina da por iniciada la ejecución del fallo que obliga al Estado argentino a pagar $16.100 millones. Los demandantes, entonces, podrían avanzar con la búsqueda de activos embargables, en síntesis, buscar qué hacer y rápido. En esta etapa de la, ya casi, ejecución de sentencia, Burford Capital puede darse una estrategia basada en el caso Crystalex, antecedente que puede caber como anillo al dedo en este caso, para levantar el prestigio de una empresa que por esta causa recibió la tachadura hasta del mercado neoyorquino. El caso Crystalex estableció que, bajo la doctrina del alter ego, se pueden perseguir y embargar activos de empresas estatales o entes controlados por el Estado que operan en jurisdicciones extranjeras, si se demuestra que actúan como una extensión del Estado y no como entidades comerciales completamente independientes. Los buitres necesitan dinero y el caso Crystalex es la mejor opción para presionar a la Argentina a desembolsar lo que sea llegado el caso de que las pesquisas sean positivas y que se puedan efectivizar. Queda cerrada de esta manera la etapa de negociaciones y Burford Capital se pondrá agresiva y pretende atacar los bienes argentinos donde sea, como hizo la República de Ghana, al servicio cipayo de un reclamo privado, pirateando la fragata Libertad. Preska pasó de estar caliente a ser una agresiva ejecutora. Pasaron las fiestas, arrancamos el 2026, pero el hostigamiento a la Argentina no se toma vacaciones. Con el fondo Burford Capital oliendo sangre y una condena de $16.000 millones golpeando la puerta, el escenario es, como mínimo, tormentoso. Un saqueo judicial de Manhattan en tiempo real es la forma en que viene la mano para este año que recién arranca. Vamos a las imágenes. Tormentoso fin de año e inicio de otro en la causa YPF. El saqueo judicial de Manhattan. El cierre de 2025 y el arranque de 2026 han consolidado un escenario de hostigamiento judicial sin precedentes contra la soberanía argentina.
Mientras el foco mediático regional se centraba en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en el Distrito Sur de Nueva York la jueza Loretta Preska aceleró los tiempos procesales que ponen en riesgo directo a YPF. El fondo buitre Burford Capital ha pasado de la litigación a la ejecución, buscando forzar un escenario de desacato que deje al país sin defensas ante la condena de 16.100 millones de dólares. El cierre de 2025. Hostigamiento y disputa por el Discovery. Los últimos días de diciembre estuvieron marcados por una agresiva estrategia del fondo Burford, que busca asfixiar al Estado argentino mediante la obtención de información privada de funcionarios para alimentar su tesis de Estado fallido o socio único. La trampa del alter ego. Burford intenta demostrar que el Estado e YPF son una misma entidad, alter ego. Para ello, exigió ante la jueza la entrega de chats de WhatsApp, correos personales y dispositivos móviles de funcionarios y exfuncionarios de diversas gestiones. La respuesta oficial, 31 de diciembre. La Procuración del Tesoro de la Nación calificó estas demandas como un hostigamiento inadmisible. El gobierno argentino sostiene que está cumpliendo con todas las órdenes judiciales y que las acusaciones de Burford son una operación mediática para inflar su posición en el mercado, dado que sus acciones han caído cerca de un 29% en el último año ante la falta de cobro efectivo. Fechas críticas. El cronograma procesal establece que el 15 de enero comenzará un intercambio formal de escritos, con una audiencia clave fijada para el 29 de enero, donde se evaluará la conducta argentina y la posibilidad de sanciones por obstrucción. Venezuela y el modelo de saqueo energético. La relación entre el caso YPF y la reciente intervención en Venezuela es estructural. Ambos procesos representan la culminación de un modelo de despojo energético administrado desde los tribunales de Nueva York, donde la justicia se convierte en el brazo ejecutor de la política exterior de los Estados Unidos. Jurisdicción y destino. Mientras la jueza Preska evalúa embargar el 51% de las acciones de YPF, en la misma ciudad el juez Eyerstein y los tribunales de apelación deciden el desmembramiento de Citgo, filial de PDVSA. En ambos casos, el sistema judicial estadounidense actúa como el liquidador de las riquezas naturales del sur global, la doctrina Don Roe y las Big Oil. El plan anunciado por Donald Trump el 3 de enero para que Chevron y ExxonMobil operen el petróleo venezolano bajo el pretexto de reconstrucción y reembolso es el espejo de lo que Burford busca en Argentina. El control indirecto de Vaca Muerta mediante la captura accionaria de la operadora principal. El vínculo del capital. Los fondos que especulan con la deuda de PDVSA y los que litigan contra YPF comparten bufetes y estrategias. La caída de Maduro ha disparado el valor de los bonos venezolanos en Wall Street, incentivando a estos actores a presionar por fallos similares contra Argentina para cerrar el círculo de control sobre el eje energético regional. El mapa de riesgo. Los activos en la mira. Aunque YPF obtuvo una cautelar que suspende temporalmente la investigación de sus propios activos operativos, los bienes directos del Estado argentino en el exterior están en peligro inminente si se confirma el desacato a fines de enero. Oro del Banco Central de la República Argentina. Sigue siendo el activo más expuesto debido a su reciente traslado a custodias internacionales, lo que facilita el pedido de embargo por parte de los acreedores. Activos de ARSAT y Aerolíneas Argentinas. Si la justicia yanqui valida que estas empresas son meros apéndices del gobierno, sus activos podrían ser confiscados para saldar la cuenta de los 16.100 millones. Bienes soberanos en Estados Unidos. Cuentas bancarias de delegaciones estatales y propiedades inmuebles están bajo la lupa del proceso de Discovery, investigación de bienes, liderado por Burford. Arrancó la temporada de ejecuciones en New York. Las acciones que se ven en este informe indican que Argentina ha ingresado en 2026 en una zona de colisión geopolítica y financiera. La soberanía de YPF ya no se dirime solo en la capacidad de producción de los pozos, sino en la resistencia ante un sistema judicial extranjero que utiliza la coyuntura venezolana como un nuevo estándar de intervención. Entre el 15 y el 29 de enero se definirá si el país mantiene su capacidad de defensa soberana o si entra en la fase final de un desguace planificado desde Manhattan. Parece venirse el asalto final sobre YPF. La secuencia de estos informes revela que lo que ocurre en los tribunales de Nueva York no es un juicio comercial, sino un proceso de disciplinamiento histórico.
A través de la causa IPF, se observa cómo el sistema financiero internacional, mediante la figura de la jueza Loretta Preska y el Fondo Burford, ha logrado institucionalizar un mecanismo de extorsión permanente contra la Argentina. La conclusión central es que el Estado Nacional ha quedado atrapado en una pinza jurídica. Por un lado, la justicia extranjera que vulnera la privacidad de los funcionarios, exigiendo celulares y chats, para borrar la soberanía estatal. Y por el otro, una deuda impagable de 16.000 millones de dólares, que funciona como una espada de Damocles sobre cualquier intento de autonomía económica. Históricamente, estos informes demuestran que la recuperación de YPF en 2012 sigue siendo el pecado original que el poder financiero no perdona. La evolución de los informes, del respiro de las apelaciones al asedio de los embargos en 2026, muestra un camino de desgaste sistemático. Se busca que el costo de ser soberanos sea tan alto que el país termine entregando sus recursos naturales como única forma de pago. En definitiva, la saga de la causa YPF es la crónica de un saqueo moderno, donde ya no hacen falta ejércitos, sino fallos judiciales dictados a miles de kilómetros, para confiscar el futuro de un pueblo.